de José, sobre la vida de Jacob, que cubren gran parte del libro de Génesis. Y hoy vamos a hablar un poco sobre Jacob. Y es lamentable que cuando el hombre se va haciendo viejo, el hombre en su vejez va perdiendo el oído, va perdiendo la vista, va perdiendo el gusto, el sabor. Pero lo más tremendo es cuando la persona mayor, la persona adulta, empieza a perder el gusto por la vida y también puede caer en una profunda depresión. Hoy vamos a hablar de un hombre ya viejo, como es el título, Jacob viejo y ciego, pero con visión. Jacob viejo y ciego, pero con visión. Por eso vamos a buscar en Génesis 48. Génesis 48. Y en lugar de leer todo el capítulo como generalmente lo hacemos, voy a ir leyendo conforme vaya exponiendo este pasaje de Génesis 48. Voy a leer del versículo 1 y 2. Dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Este pasaje se prestaría muy bien para hablar de los abuelos, del abuelo. Por ahí leía yo un pensamiento que vi en internet que dice más o menos así. Dice que los padres no aprendemos a ser padres hasta que somos abuelos. Y los padres, o más bien dicho, y nosotros no sabemos ser hijos hasta que somos padres. Y de verdad cambian muchas cosas. Cuando somos hijos vemos las cosas de una manera, pero ya como padres ahora decimos: ¿cuánta razón tenía mi papá? ¿Cuánta razón tenía mi mamá? Pero ahora que ya somos padres. Entonces, sí hay mucho desierto en eso. Y en cuanto a que solamente se aprende a ser padre cuando se es abuelo, también hay mucho desierto porque nos permite apreciar la relación con los hijos, en ese caso con los nietos. Los que ya son abuelos deben saber más de esto. Yo todavía no soy abuelo, pero quienes ya son abuelos, yo he visto cómo conviven, cómo tratan a sus nietos. Y a veces los hijos o las hijas se quejan: ¿por qué eres muy consecuente con tus nietos? ¿Verdad? ¿Por qué tú eras muy duro conmigo, eras muy dura conmigo y ahora muy suave con tus nietos? Bueno, la relación es diferente. Pero aparte de eso, se aprende a cómo tratar, en este caso, a los menores de edad, que a veces sí requiere disciplina, pero a veces como padres como que exageramos en cuanto a la disciplina. A veces no somos muy justos en aplicar la disciplina. Y aquí vemos, hermanos, como en el caso de Jacob, él ya tenía nietos, pero vemos cómo se le avisa a su hijo José: tu padre está enfermo. Y él toma consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le avisa a Jacob que viene en camino su hijo y sus nietos. Y vean cómo reacciona Jacob. Aún estando enfermo, estaba postrado en cama, pero cuando escucha de que vienen su hijo y vienen sus nietos, esto lo reanima. De tal manera que se esfuerza, dice versículo 2 al final. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Cuando le dijeron: he aquí tu hijo José viene a ti, se esfuerza
Israel y se sienta sobre la cama. Y yo decía esto que se presta como para predicarlo en el día del abuelo, porque tristemente a los abuelos se les ha aislado, se les ha relegado, y no saben los hijos, no saben los nietos cuánto ayuda, cuánto beneficia que visiten al abuelo, que visiten a los abuelos. Esto los llena de alegría y les da nuevas fuerzas, como pasó aquí con Jacob, como pasó aquí con Israel. Así que yo quiero aprovechar este tiempo para invitar a los hijos, invitar a los nietos que visiten al abuelo, que visiten a la abuela, porque esto les da mucha alegría y les levanta el ánimo y les renueva las fuerzas a los abuelos, como lo vemos aquí en el caso de Jacob. Pero quiero también que veamos cómo Jacob se esfuerza también, como aparece ahí en su bosquejo. No se dejó caer. Él trató de depender lo menos posible de los demás. No vemos a un Jacob quejumbroso. Y esto, hermanos, lo menciono porque también me ha tocado ver a personas mayores, hombres y mujeres ya de la tercera o de la cuarta edad. Alguien dice, ya vamos para la cuarta. Bueno, a lo mejor sí, pero ahora se maneja como tercera edad, que son muy quejumbrosos. Solamente están pensando en sí mismos y cualquier dolorcito le están diciendo, ay, esto, ay, lo otro. Y bueno, yo sé que ya aún por experiencia uno empieza a sentir ya ciertos achaques, ¿verdad? Imagínense los que tienen ya 70, 80 años, pues con mayor razón, 90, ¿verdad? Hay quienes llegan a los 90 y tantos años. Hay quienes llegan a los 100 años. La misma Biblia dice, ¿verdad?, que la edad son 80 años, los más robustos son 70 años y los más robustos son 80 años. Y esto con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Por eso dice, acuérdate de tu juventud, acuérdate, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan esos días malos. Entonces, sí es importante que como personas mayores, que personas adultas, no traten de centrarse en sí mismos, sino vean la manera como todavía ser útiles. Mientras Dios les permita ver, oír, mientras les permita desplazarse, aunque sea con bastón o con andadera, traten de ver cómo pueden ser útiles todavía a la familia. Y quiero decirle a la familia, dejen que las personas mayores participen, no los hagan menos, no los quiten, decirle, a ver, yo mejor lo hago. Como puedan hacerlo, que lo hagan. Esto es importante, dejar que se sientan útiles. Todavía pueden ser útiles. Vemos ahora que se le está dando esa oportunidad, por ejemplo, en algunos supermercados para que empaquen. Está bien ahí, y tenerles paciencia. Los que vamos de compras, usted va de compras, téngale paciencia. Como que dan a decirle, ¿sabe qué? Permítame, mejor yo lo hago. Hay esa inquietud, ese sentir. Deje que la persona lo haga a su ritmo, a su manera, para que se siga sintiendo útil. Entonces, es importante, ¿verdad?, que aún siendo ya de la tercera edad, entiendan que si todavía están aquí sobre la tierra, si todavía están vivos y todavía pueden valerse por sí mismos, háganlo. También déjense consentir a veces, ¿verdad? Hay que también ser prudentes cuando podemos nosotros intervenir, cuando podemos ayudar para no hacer que la persona se sienta inútil. También que Dios nos dé sabiduría, que nos dé prudencia para poder actuar correctamente. Entonces, volviendo aquí al pasaje de Génesis 48, vemos que Jacob hasta el final
fue un hombre esforzado, y por qué no decir un hombre valiente como Gedeón, ¿verdad? Aunque no lo dice así de Jacob, pero vamos a ver que incluso al final del capítulo 48, cuando Jacob le deja una porción especial a su hijo José y a su descendencia, dice en el versículo 22, ¿verdad? Dice, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. En la Biblia no encontramos cuándo fue esa ocasión. Sin embargo, si lo está diciendo aquí Jacob, es porque pasó. Y sí, Jacob obtuvo esa porción de tierra en base a su esfuerzo. En unas versiones dice que a brazo partido, así traducen algunas versiones modernas el versículo 22. Dice, esa parte que yo gané a brazo partido. O sea, Jacob era un hombre esforzado, era un hombre valiente. Aún cuando ya estaba viejo, él seguía siendo así. ¿Y saben por qué? Por la fe, porque era un hombre de fe. Dice en Hebreos 11:21, que incluso viene ahí en su boletín al final, ahí en el bosquejo, dice el versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Adoró apoyado bajo o sobre el extremo de su bordón. O sea, aún ya siendo viejo, él trató de estar delante de Dios. Él podía estar, diría alguien, pues él puede adorarse a Dios acostado, puede adorarse a Dios sentado. Sí, sí se puede adorar a Dios acostado, sentado. Pero sabemos, hermanos, que como iglesia presbiteriana, cuando oramos o cuando cantamos nos ponemos de pie. Es lo menos que podemos hacer. O aún si alguien quiere orar arrodillado, pues está bien, hágalo, ¿verdad? Pero una de las cosas, hermanos, que no ser muy, como dicen por ahí, perdón que utilice este término, no ser muy comodino, no ser muy concha, decir, ok, ¿verdad? Pues los que quieran pararse, que se paren, los que quieran seguir sentados, sigan sentados, sino aún en eso tratar de unirnos en el mismo sentir cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos en el culto. Si se nos indica que debemos ponernos de pie, si podemos ponernos de pie, vamos a ponernos de pie. Aún si llegara el momento en que el que dirige dijera, vamos a ponernos de rodillas, pues vamos a ponernos de rodillas, ¿por qué no? Entonces, ser de un mismo sentir en ese sentido. Ok, y vemos cómo Jacob, aún en su vejez, aún en sus limitaciones, él, para adorar a Dios, se apoya sobre su bordón, porque él quiere hacerlo de esa manera, como un esfuerzo que está haciendo para Dios, no para quedar bien con la familia, no para quedar bien con los demás, sino para honrar a Dios de esa manera, para agradar a Dios de esa manera. Entonces, cuando tú estés delante de Dios en adoración, lo que tú hagas, aún si quieres levantar las manos, hazlo, pero para el Señor, no para sobresalir de los demás, no para quedar bien con los demás, no para que parezca que eres más piadosa que los demás o más piadoso que los demás. Dios conoce tu corazón. Y si lo estás haciendo para Él, hazlo para Él, para agradar a Dios. Jacob lo hizo apoyado sobre su bordón. También Jacob reconoció que su fortaleza o empoderamiento venía de parte de Dios. Versículo 3 al 6 dice así: y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos
has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Aquí, hermanos, vemos que antes de proceder a bendecir a José, antes de proceder a bendecir a sus nietos, a Efraín y a Manasés, y antes de bendecir primero a Efraín antes que a Manasés, él tiene que dejar sentado por qué lo está haciendo, en base a qué lo está haciendo, con qué autoridad lo está haciendo. Y vemos que él apela, hace referencia a su experiencia con Dios. Versículo 3, leo nuevamente. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Entonces, aquí hay que entender lo que es como cuando alguien tiene un poder que se le otorga. Y en base a ese poder otorgado, él toma decisiones y lleva a cabo acciones en nombre de aquel que lo empoderó. Usted sabe más de esto que yo en cuanto a los poderes, en cuanto a las cartas poder, en cuanto al poder notarial. Bueno, algo así está pasando aquí. Jacob reconoce que ha sido empoderado por Dios y que lo que va a hacer no lo va a hacer en su propio nombre, sino lo va a hacer en el nombre de, como le llama, del omnipotente, del Dios omnipotente. Y que así como ese Dios omnipotente lo bendijo a él va a bendecir también a José, su hijo, y él va a bendecir a sus nietos también en el nombre de ese Dios omnipotente, de El Shaddai, que es el nombre con que aquí se traduce como el omnipotente, El Shaddai. Él va a bendecir entonces en ese nombre poderoso, en el nombre de El Shaddai. Y ahora nosotros podemos decir, hermanos, que nosotros también, Dios, así como Él nos ha bendecido en Cristo, hemos sido bendecidos en Cristo, nosotros también podemos bendecir en ese nombre también a nuestros hijos. Usted puede bendecir a sus nietos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ha sido empoderada, porque ha sido empoderado por Él. Hemos dicho que realmente quien bendice es Él. Aún lo he dicho desde el púlpito, que cuando imparto la bendición al final del culto, les recuerdo que es Dios quien les va a bendecir. Así como Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan a Israel, dice, que pongan mi nombre sobre Israel, que pongan mi bendición sobre Israel, y yo voy a bendecirlos. Entonces solamente lo que hace uno es poner el nombre de Dios, recordar las promesas de Dios sobre su pueblo, y el que se encarga de bendecirles es Él. Entonces cuando usted bendice en el nombre de Jesús, es Jesús quien lo va a bendecir, es Jesús quien va a bendecir a aquella persona sobre la cual está. ¿Y saben qué es bendecir? Ya hablamos de esto en una ocasión pasada. Bendecir es bien decir, literalmente es bien decir bien, decir cosas buenas, desear cosas buenas para la otra persona. Eso es bendecir. Y eso que usted está deseando bueno para la otra persona, Dios va a hacerlo. Entonces, por eso Jacob está diciendo: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y como dice, y por eso yo voy a bendecirte, le está diciendo José, y voy a bendecir también a tus hijos, a Efraín y a Manasés. Pero aquí, curiosamente, hermanos, el mayor era Manasés y después Efraín. Y vamos a ver cómo se repite lo que pasó en la vida de Jacob y de su hermano Esaú. ¿Quién era el mayor entre Jacob y Esaú? Esaú. Pero recuerden que en este caso Esaú menospreció su primogenitura. Y el derecho de primogenitura lo obtuvo Jacob.
Pero Dios ya le había dicho a su madre, ¿verdad? Que recuerden que había, dice, dos naciones en su seno, porque ella sentía cómo se peleaban en su vientre estos dos hijos. Y fue y consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, dos naciones hay en tu seno. El mayor servirá al menor. O sea, ya desde que estaban en el seno materno, y aún desde antes, Dios ya había tomado la decisión en cuanto a, y eso lo sabemos por Pablo cuando escribe a los romanos, Dios ya había tomado la decisión de escoger a Jacob y de pasar por alto a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa facultad de hacerlo. Y aquí vemos cómo también creemos que es por voluntad de Dios que Jacob elige a Efraín por encima de Manasés. Y esto, hermanos, también tiene mucho significado, porque incluso Jacob dice, yo voy a hacer que Efraín y Manasés sean míos. Él está adoptando, dice versículo 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Rubén era el primogénito. Y ahí vemos cómo Jacob está diciendo, yo voy a adoptar a Efraín y a Manasés como si fueran mis hijos. Quiero que sean mis hijos. Ahora, sabemos que más adelante, por eso estamos diciendo, Jacob es un hombre viejo y ciego, pero con visión. Dios le está mostrando a futuro lo que va a pasar, lo que viene después. Y Dios le está mostrando a Jacob que dentro de sus hijos, dentro de las tribus de Israel, va a haber una tribu que no va a aportar soldados al ejército de Israel. Que hay una tribu que no va a recibir propiedades. Y esa tribu a la que me estoy refiriendo es la tribu de Leví. A los levitas no se les repartió territorio como a las demás tribus, porque Dios le dijo, yo voy a ser su heredad. Ustedes no van a tener heredades, yo voy a ser su heredad, dijo el Señor. Y también ellos estaban exentos de ir a la guerra, porque la tarea que Dios les había asignado a ellos era servir, ministrar en el tabernáculo y más tarde en el templo. Ese era su trabajo, esa era su función a la tribu de Leví. Entonces, Dios a través de Jacob está proveyendo en este caso, de los dos hijos de José, para que en su momento reciban la propiedad que le correspondería a José y a Leví. Y también para que en su momento, cuando se conformase el ejército de Israel para pelear, para luchar contra las demás naciones enemigas, ahí estaban los descendientes de José, Efraín y Manasés. Y bueno, sería llevarnos más tiempo para analizar eso que pasó más adelante, pero como dije antes, Dios le está mostrando ya a Jacob lo que va a acontecer después, y en base a eso toma decisiones. En base a lo que Dios le está mostrando, toma decisiones. Jacob ve más allá de lo visible. Versículo 8 al 20 de Génesis 48. Ahora sí voy a leer este pasaje que es un poquito largo. Dice del versículo 8 al 20, dice así: y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Alguien dirá, bueno, o veía o no veía. Vamos a ver dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré.
Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Y otra vez, entonces, ¿veía o no veía? Físicamente, hermanos, él no veía. Había llegado ya a una edad en que estaba, ya no podía ver. Igual que su padre, recuerda que también Isaac llegó un momento en que no veía a causa de la vejez. Estos son, así como dicen por ahí, algo normal ya en la vejez, se va perdiendo la visión. En este caso, perdió totalmente la visión Isaac. Jacob perdió también totalmente la visión. Pero él, hermanos, no veía con los ojos físicos, él veía con los ojos de la fe, porque era un hombre de fe. Y la Biblia dice, hermanos, que nosotros caminamos no por vista, sino por fe. Jacob ya caminaba no por vista, sino por fe. Jacob ya no veía con sus ojos físicos, pero veía con los ojos de la fe. Y por eso él dice, Dios me ha permitido ver tu rostro. Claro que él todavía vio a José, pero él está viendo aquí en el sentido de que Dios le ha concedido ese privilegio, esa bendición de ver a su descendencia. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? De José, cómo fue vendido, cómo sus hermanos le dijeron a su padre que una fiera lo había destrozado y que solamente habían encontrado la túnica y la llevaba manchada de sangre, ¿verdad? Y todo eso. Y Jacob, él se dio por entendido que su hijo había muerto. Y así vivió durante muchos años creyendo que su hijo José había muerto, hasta que después se entera que su hijo vive, y que no solamente vive como cual, sino que él es el segundo de Egipto, del imperio más grande del mundo en ese tiempo. Pero José reconoce que es por Dios, y Jacob reconoce también que esto es obra de Dios. Así es que él está siendo guiado pues por su fe en Dios. Sigue diciendo ahí, ¿verdad? Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Vean esa actitud, hermanos, de un hijo hacia su padre. Ese respeto, ese reconocimiento. Nada de que ahora, no, pues el viejo, ¿verdad? Así dice, no, el viejo, el ruco. ¿No? Aquí hay ese respeto hacia su padre. Y Dios dice claramente: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí vemos a José, aún siendo, ¿verdad? Siendo el segundo de Egipto después de Faraón, con mucha autoridad, él reconoce la autoridad de su padre. Es algo que no deben olvidar los profesionistas, porque muchas veces llegan a ser licenciados, llegan a ser abogados, ingenieros, arquitectos, y que tienen maestría y tienen doctorado, y a sus padres los menosprecian. Y no se dan cuenta que han llegado a ocupar esos puestos, a tener esa preparación, porque muchas veces sus padres, como dicen por ahí, tuvieron que apretarse el cinturón. Tuvieron que limitarse, tuvieron que privarse de muchas cosas para que tú pudieras estudiar, para que tú pudieras tener una profesión. Pero a veces les olvida. José, hermanos, con todo y que era el señor de Egipto, aquí lo vemos, dice, postrándose delante de su padre, mostrando de esa manera respeto, reconocimiento hacia su padre. Es algo que no deberíamos olvidar los hijos. Y sigue diciendo, ¿verdad? Entonces, y los tomó José
a ambos, a Efraín, versículo 13, ¿verdad? Y los tomó José a ambos, a Efraín y a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Por qué lo puso a Manasés a la derecha de Jacob y a Efraín a su izquierda? Porque en este caso José estaba reconociendo que el mayor era Manasés y el menor era Efraín, y por lo tanto quería que su padre Jacob bendijese a Manasés como el primogénito y luego a Efraín como el menor. Pero ¿qué hace Jacob? Cruza las manos y su mano derecha la pone sobre Efraín el menor y su mano izquierda sobre Manasés el mayor. Vean lo que sigue diciendo, ¿no? Y los tomó José ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aquí ya Jacob está bendiciendo a sus nietos, pero otra vez lo está haciendo en el nombre del Dios de Abraham, en el nombre del Dios de Isaac, en el nombre del Dios omnipotente, en el nombre de El Shaddai, y reconoce que el ángel de Jehová lo ha libertado, que el ángel de Jehová lo ha librado, que es por Dios que ha llegado hasta ese punto, hasta ese momento. Versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre, o sea, le quitó la mano derecha de su padre sobre la cabeza de Efraín y la puso sobre la cabeza de Manasés, y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Efraín. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque ese es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, o sea, sobre la cabeza de Manasés. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. ¿Qué es lo que estaba llevando a Jacob a actuar de esa manera? ¿Un capricho? Alguien dirá: no, ya estaba viejo, ya estaba chocheando, ya estaba emberrinchado, ¿verdad? Ya estaba haciendo su berrinche. No, él no lo estaba haciendo por capricho. Él lo estaba haciendo porque Dios le había indicado que así lo hiciera. José pensaba: mi padre está mal. Ahora sí, literalmente se le cruzaron las antenas, ¿no? Pero no, Jacob estaba bien, su mente estaba lúcida. Por eso lo sé, hijo mío, lo sé, o sea, no estoy equivocado, estoy en lo correcto. Tú eres el que no está viendo las cosas como Dios las ve. Y hermano, eso es algo importante que hay que tomar en cuenta. Nosotros muchas veces nos dejamos guiar por la vista, por lo lógico.
¿No tiene lógica esto? Claro que no tiene lógica. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La lógica de Dios no es tu lógica. La lógica nuestra no es como la lógica de Dios. Nos dice la Escritura que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Ya ves, queremos que Dios se adapte a nuestros pensamientos. Queremos que Dios se adapte a nuestra lógica. Pero no es así. Nosotros tenemos que adaptarnos a la lógica de Dios. Nosotros tenemos que ajustar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, aunque a veces nos parezca locura. Como en este caso. Lo lógico era que Jacob pusiese su mano derecha sobre Manasés, que era el primogénito, y su mano izquierda sobre Efraín, que era el menor. Pero no lo está haciendo así porque Dios le estaba revelando que el que iba a ser mayor iba a ser Efraín y no Manasés. Porque, bueno, también más adelante cuando llegue el momento vamos a ver por qué pasó entre Efraín y Manasés. Por eso, otra vez volvemos al título. Jacob, viejo y ciego, pero con visión. Porque es Dios quien está mostrando lo que va a acontecer a futuro. Y aquí hay algo, hermanos, que quiero mencionar. La desobediencia a la voluntad revelada de Dios trae pérdida de privilegios, como sucedió con Rubén, el primogénito de los hijos de Jacob, allá en Génesis 49, que eso también, si Dios nos permite, lo vamos a ver el próximo domingo, como Jacob bendice a sus hijos, bendice a las tribus de Israel. Y ahí el primogénito es Rubén, pero él perdió ese privilegio de la primogenitura porque dice ahí que se mancilló, se rebajó al subir al lecho de su padre para tomar o tener relaciones con una de las mujeres de su padre. Y eso dice en palabras de Jacob mismo. Voy a leer el versículo 3 de Génesis 49. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Impetuoso a causa de su impetuosidad, de su carácter incontrolable. Dice, tú no vas a ser el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Él perdió el derecho de la primogenitura por haberse, en otras palabras, perdió su derecho a primogenitura por un momento de placer sexual. Así como Esaú perdió su primogenitura por un momento por un plato de lentejas. Fíjense qué tremendo es esto. Por un plato de lentejas. Y Rubén por un acostón, como se dice. Esto es tremendo. Alguien dirá, no pasa nada. Sí pasa. Y aquí lo vemos. Entonces, vemos que la Biblia dice claramente, ¿verdad? Porque Dios honra. Y esto se refirió a Dios en el caso de los hijos de Elí, que eran un desastre, ¿verdad? Los hijos de Elí. Y Dios le dijo a través del profeta Samuel que Dios honra a los que le honran. Y a los que le menosprecian, Él los tiene por menos, por nada. Entonces, si quieres ser honrado por Dios, tienes que honrar a Dios. ¿Y sabes cómo puedes honrar a Dios? Obedeciendo, haciendo su voluntad. Y de esa manera tú seguirás conservando tus privilegios.
delante de Él. Yo recuerdo un maestro que decía cuando entrábamos él así abría su primera clase: pues todos ustedes conmigo tienen 10. Así nos decía. Todos ustedes conmigo tienen 10. Y de ustedes va a depender si siguen conservando ese 10. ¿Qué quería decir con esto? Pues que había que echarle ganas, que había que cumplir estando en clase, que había que cumplir participando, que había que cumplir estando puntuales, ¿verdad? Participando, haciendo los trabajos, las tareas. De esa manera se conservaba el 10. Y algo similar hace Dios contigo, mi hermano. Cuando tú llegas a Él, cuando tú le recibes, cuando tú le entregas tu vida. Estoy comparando nomás, que quede claro, no lo dice la Biblia, pero es así. Dios te pone un 10. Y va a depender de ti, va a depender de mí, si seguimos conservando ese 10. Aunque sabemos que eso no es algo que nos lo ganamos, es por gracia, por la gracia de Dios, es porque Cristo, ¿verdad?, ha hecho todo por nosotros. Ese 10 se lo merece Cristo. Pero Él comparte esa bendición con nosotros. Por ese lado, sí, Dios requiere que seamos fieles. Y sabemos por la Escritura que Dios permanece fiel, aunque nosotros a veces seamos infieles. Pero eso no debe ser la excusa, no debe ser el pretexto para no echarle ganas, para no tratar de agradar a Dios. Tenemos que esforzarnos. Jesús mismo dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre. Y yo les voy a decir, dice el Señor: apártense de mí, no los conozco. ¿En qué sentido no nos conoce? ¿Por qué? Porque no va a conocer a aquellos. ¿Por qué? Porque lo que hicieron, lo hicieron para quedar bien, lo hicieron en su propio nombre, lo hicieron para quedar bien ellos ante los demás, lo hicieron por obtener un beneficio, pero no lo hicieron por amor a Cristo. Y por eso decían: yo no los conozco, porque realmente ellos tampoco no conocieron a Jesús. Y conocer a Jesús implica caminar con Él, estar con Él, tener comunión con Él, obedecerle. Por eso dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y un amigo es alguien que convive. La amistad hay que cultivarla. Y en la amistad hay reciprocidad, en el sentido de que los amigos tienen que ser recíprocos, en expresarse su aprecio, en dedicar tiempo, apartar tiempo para cultivar la amistad. Y cuando hablamos de nuestra amistad con Cristo, es así. Tenemos que apartar tiempo para convivir con Él, para estrechar nuestros lazos de amor con Él. Ustedes son mis amigos, dice el Señor, si hacen lo que yo les mando. Ya no los voy a llamar siervos, dice el Señor. Yo los voy a llamar mis amigos. Quiero que sean mis amigos, dice, porque el siervo no sabe lo que realmente quiere su Señor. Si yo ya les he dado a conocer todo lo que recibí de parte de mi Padre. Así es que Él quiere que tengamos una relación, sí, de siervos, pero más que de siervos, de amigos, de amigos. Ese es el privilegio que Él nos da. Por revelación de Dios, Jacob profetiza que su descendencia volverá a la tierra prometida de Canaán. Eso es algo también que llama la atención. Imagínense, siglos antes de que esto aconteciera, estuvieron 450 años allá en Egipto, casi 500 años en Egipto. Pues 450 años antes, Jacob está profetizando que
Israel regresará a la tierra prometida, a Canaán. Versículo 21 y 22 de Génesis 48. Dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Fíjense qué convicción tenía este hombre, qué fe tenía este hombre. No por nada aparece ahí en la lista de los hombres y mujeres de fe de Hebreos capítulo 11. Tiene tal convicción, tal certeza que dice, yo voy a morir, dice Jacob. Y él ya sabía que su muerte estaba próxima. Dice, pero Dios estará con ustedes y los va a hacer volver a la tierra de nuestros padres. Dios le había mostrado esto. Y con esa convicción, con esa certeza, con esa confianza que él tenía en Dios, lo declara a su hijo. Hermanos, es importante que nosotros estemos convencidos, que usted esté convencida de quién es el Dios en quien ha creído. Porque a veces, lo hemos mencionado aquí, hay quienes dicen Diosito. A lo mejor lo hacen como con cariño, no sé, ¿verdad? Pero hermano, nosotros no tenemos un Diosito, nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, como dice Jacob. Y servimos a ese Dios, y ese Dios es nuestro Dios, y ese Dios es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y por eso debemos tener esa confianza, como la tenía Jacob. De tal manera que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos dejarnos atemorizar por el enemigo, ni tampoco por lo que está pasando a nuestro alrededor. Están pasando muchas cosas feas. Mencionamos en la escuela dominical esto. Aquí mismo en nuestro país, en Medio Oriente, allá en otros lugares. Y a veces eso como que nos deprime un poco, como que nos inquieta. Y se habla de recesión económica, se habla de tantas cosas, ¿verdad? Del nuevo orden mundial. Y bueno, sí, eso es real. La Biblia lo dice. Pero hermanos, si hay un orden mundial, hay un orden universal. El orden mundial lo establecerá el hombre, lo estará poniendo el hombre, pero hay un orden universal. Y ese orden universal lo establece Dios. Y Dios, hermanos, tiene potestad, Dios tiene autoridad en todo el universo. Jesucristo lo dijo claramente, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, todo lo que está aconteciendo en el mundo, hermanos, está bajo la autoridad y está bajo el control de Dios. Por más terrible que parezca, Dios tiene el control. Y recuerden lo que dice Romanos 8:28 y con eso terminamos. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Y sabemos? ¿Sabe usted? Sí. Bueno, si no, sépalo. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, que quede claro. Asegúrate de estar amando a Dios. Asegúrate de estar obedeciendo a Dios. Porque a todos los que aman a Dios, todos los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén.